Unidad 3: Propagación de la luz, ley de Snell y de reflexión. Vamos a considerar el siguiente esquema que se muestra en la figura de la izquierda. Aquí se representa una onda incidente que está en la parte de arriba, en la parte superior izquierda. Incide en un material o en un medio distinto, representado por este recuadro gris. Y como sabemos entonces, esta onda, al interactuar con el material, refleja y transmite una parte de ella. Vamos a suponer que el ángulo de incidencia es el ángulo θ sub i, el ángulo al cual el haz se refleja es θr y el ángulo al cual se transmite es θt. Se puede ver también en la figura que se representa la normal a la interfase como un vector, aquí representado por una línea punteada, un vector unitario representado por un vector unitario u sub n que apunta hacia abajo. También se muestran las direcciones de las ondas en las cuales se propagan, como los vectores KI, KR y KT. Estamos interesados en conocer el comportamiento de la luz justo en la interfase, justo en el punto donde la onda incidente toca el medio. Como puede verse en la figura, estamos interesados en ese circulito verde, en esa zona que está encerrada en el circulito verde. Como pueden ver ahí en ese punto, justo cuando la onda incidente toca el medio, aparecen las otras dos ondas, tanto la reflejada como la transmitida. Justo es en ese instante en el que estamos interesados en analizar. En la ecuación 1, 2 y 3 están dadas las ecuaciones o las representaciones de las ondas incidentes. Pueden ver que en la ecuación número 1 la fase es KI.R menos omega I por T. Eso es en general y son ondas que viajan en el espacio, por eso es K.R. La ecuación 2 tiene la misma fase, excepto porque se le agrega un epsilon R, así como en la ecuación 3 se le agrega un epsilon T. Este desfase inicial se debe a que dependemos del medio. La onda inicial no tiene ningún desfase porque podemos elegir el sistema de referencia de tal manera que llegue en fase justo en ese punto donde toca la interfase, pero ya no controlamos la onda incidente ni la onda transmitida. Eso ya depende de las características de los medios. También sabemos que en ese punto de la interfase, las componentes normales tanto del campo eléctrico como del campo magnético son continuas. Esto es, las componentes normales, las que son paralelas a la interfase, que es la línea que separa los dos medios, es igual de un lado a la del otro lado. Es decir, la componente normal de la onda incidente y la componente normal de la onda reflejada deben de ser iguales porque están en un mismo medio a la componente normal de la onda que se transmite dentro del medio. Entonces, por eso estamos interesados aquí en la ecuación 4, se representa la componente normal a la interfase y se relacionan mediante esta ecuación. Como pueden constatar, el producto cruz UN cruz EI es la dirección de propagación de la onda incidente, nos da la componente normal o nos da la componente sobre la interfase. Pueden hacer el producto cruz según la regla de la mano derecha y se puede constatar que es la componente normal. Y se le suma la componente normal del campo reflejado. Esas dos interfaces o esas dos componentes normales están del mismo lado de la interfase, justo en el medio incidente. Y esas componentes se igualan a la componente normal del campo transmitido. Por eso se escribe de esa manera la ecuación 4. Para analizar en detalle, lo que tenemos ahora que hacer es sustituir las ecuaciones 1, 2 y 3 en la ecuación número 4. Y queda de esta manera como se representa en la ecuación número 5. Para analizar adecuadamente, es conveniente representar las funciones cosenoidales en términos
de la forma compleja o según la ecuación de Euler, que está dada en la ecuación número 6, para que de esta manera podamos separar en una exponencial la parte espacial y en otra exponencial la parte temporal. Por ejemplo, en la ecuación 7, las fases que están representadas con una línea verde dependen de la posición, como KI.R, KR.R más epsilon R y K.R de la componente transmitida más epsilon T. Y están subrayadas en azul las partes temporales. Bien, como estamos interesados justo en el punto donde la onda toca a la interfase, eso ocurre en un mismo tiempo t para todas las componentes o para todas las ondas. Es decir, en un tiempo t en específico, cuando la onda golpea o incide en el medio o en la interfase que estamos analizando, en ese mismo instante aparecen las ondas reflejadas y transmitidas. Entonces el tiempo es común para todas. Entonces por eso es que analizando esta ecuación, la número 7, vemos que el tiempo o la variable de t, que está aquí en azul, subrayada en azul, es idéntico para todos. Entonces, esa parte temporal, e a la menos i omega i sub t, e a la menos i omega sub r por t y e a la menos i omega t por t, deben de ser iguales, porque todos tienen el mismo tiempo. De ahí que se deduce la ecuación número 8. Es decir, omega i es igual a omega r igual a omega t y le vamos a llamar omega. Este resultado es importante porque implica o indica que la frecuencia de las ondas es igual. Por supuesto que es igual dentro del medio incidente porque no cambia de medio. Aquí lo interesante es que llegamos a la conclusión que la frecuencia es igual tanto en el medio incidente como en el medio transmitido. Por eso es que omega i es igual a omega t. Entonces las ondas oscilan a la misma frecuencia en un medio incidente que en un medio transmitido. Eso es en general para cualquier medio. Sabemos que cuando cambia de medio también, la onda cambia de velocidad. Entonces, por lo tanto, para que se cumpla la relación básica de lambda por nu igual a c o igual a b, entonces concluimos que dentro del medio, o cuando la onda cambia de un medio a otro, debe de cambiar su longitud de onda, porque cambia también su velocidad de acuerdo al índice de refracción. Y como llevan la misma frecuencia, entonces se debe de cumplir esto. Entonces la frecuencia es la misma, la velocidad cambia y la longitud de onda también cambia. Entonces nos queda ahora por comparar o analizar las componentes espaciales que están subrayadas en color verde. Es decir, nos quedaría la ecuación 9, donde vemos que también, siguiendo el mismo criterio, la componente o la variable r es la misma porque justamente tocan en un punto en la interfase. La onda incidente toca en un punto en la interfase. Entonces, el vector r en ese punto es el mismo para las otras ondas. Por eso es que podemos hacer esta igualación, esta igualdad. Bien, entonces ahora considerando los primeros dos términos de la ecuación 9 y agrupando términos nos queda la ecuación número 10. Se puede observar de la figura que el vector KI menos KR es paralelo al vector normal a la interfase, al vector U sub n. Por lo tanto, entonces haciendo el producto cruz, como son vectores paralelos, entonces el producto cruz es igual a 0. Aplicando la propiedad distributiva del producto cruz y usando la definición, aquella que dice que el producto cruz del vector A cruz B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo que forman, entonces es fácil encontrar la ecuación número 12, donde el seno que forma el vector UN con el vector KI es θ sub i y el ángulo que forma el vector U sub n con el vector KR es θ sub r. Como están dentro del mismo medio, KI y KR son iguales. Recordemos que K vale 2pi sobre lambda y están sobre el mismo medio. Entonces por eso tenemos que θi es igual a θr. Y esa es la ecuación de reflexión. La ley de reflexión.
Ahora vamos a considerar la siguiente igualdad, o los siguientes términos, que KI.R es igual a KT.R más epsilon t, dada en la ecuación número 15. Nuevamente haciendo el producto cruz, con el vector u sub n se obtiene la ecuación 16. Ahora, como podremos ver, KI y KT están en dos medios distintos. Uno es el medio incidente y el otro es el medio transmitido. Recordando la definición de K y además recordando que las frecuencias son las mismas, multiplicando por C entre omega, entonces se puede llegar fácilmente a la ecuación 17 que se conoce como ley de Snell. Esta ley de Snell es lo que nos comprueba o nos verifica aquel experimento clásico en el cual metemos un lápiz en un vaso de agua, por ejemplo, y vemos que el lápiz aparentemente se dobla o se quiebra. Esto se debe a la refracción. Y esta refracción o la desviación o la forma en cómo se dobla el lápiz o la imagen del lápiz se debe a la ley de Snell. Vamos a considerar ahora el caso en que el medio incidente, NI, es menor que el índice de refracción del medio transmitido o NT. De la ley de Snell, observamos que seno de teta i es igual a NT entre NI por seno de teta t. Como puede verse en la figura, aquí se representa el medio NT en amarillo, que está rodeado por un medio blanco o el NI, que es el medio incidente o es el medio que rodea al material con índice de refracción NT. El ángulo de incidencia se mide respecto de la normal hacia el rayo. Por eso θi se mide en ese sentido y θt se mide en el sentido que indica la flecha. Recordemos que la función seno es una función que crece conforme θ aumenta. Es decir, cuando θ es igual a 0 vale 0 y cuando θ vale 90 vale 1. Entonces, regresando aquí a la ecuación de la ley de Snell, observamos que seno de θi es igual a nt entre ni por seno de θt. Pero como nt es mayor que ni, entonces el cociente nt entre ni es mayor que 1. Por lo tanto, entonces, se puede observar que para que se cumpla esa igualdad, el seno de θi debe de ser mayor que el seno de θt. Por lo tanto, entonces, θi es mayor que θt. Es decir, cuando el medio incidente tiene un índice de refracción menor que el medio en el cual se va a transmitir la luz, el haz de luz se dobla o se desvía en una dirección de tal manera que va pegado o va pegado a la normal. Es decir, θi o el ángulo de incidencia siempre va a ser mayor que el ángulo de transmisión. Aquí en la diapositiva ponemos un ejemplo. Cuando ni es igual a 1, nt vale 1.33 y suponemos que incide un haz de luz a 45 grados. Sustituyendo estos datos en la ley de Snell, concluimos o se calcula que entonces el ángulo de transmisión es igual a 32.12 grados. Observemos entonces que θi es mayor que θt. Sin embargo, vamos a considerar el caso número 2, como ejemplifica la figura. Ahora, el medio más denso o el que tiene el índice de refracción mayor es el medio incidente y se transmite hacia un medio con índice de refracción menor. Es decir, NI es mayor que NT. Nuevamente, de la ley de Snell tenemos la relación seno de θi es igual a NT entre NI por seno de θt. Siguiendo un análisis similar al caso anterior, podemos concluir entonces que en este caso θi va a ser menor que θt. Esto lo podemos ejemplificar aquí en el ejemplo número 1. Ahora suponemos que el índice de refracción es 1.33 para el medio incidente, para el medio de transmisión vale 1 y nuevamente suponemos que el ángulo de incidencia vale 45 grados. Sustituyendo estos datos en la ley de Snell, obtenemos que el ángulo de transmisión es igual a 70.13 grados. Como pueden ver entonces ahora, el ángulo de transmisión es mucho mayor que el ángulo de incidencia. Es decir, el haz transmitido ahora se aleja
de la normal a la interfase, como se ejemplifica en la figura. ¿Qué pasa si seguimos aumentando el valor de θ i con esos mismos medios? Vamos a suponer ahora que θ i es igual a 48.7 grados. Si hacen el ejemplo y el cálculo sustituyendo estos valores en la ley de Snell, se va a obtener entonces que el ángulo de transmisión θt es igual a 90 grados. Esto quiere decir que si el haz incidente llega con un ángulo de 48.7 respecto de la normal a la interfase, entonces el haz de transmisión va rasante sobre la interfase. Un caso interesante ocurre cuando seguimos aumentando ese ángulo. Aquí en esta diapositiva, en la figura de arriba, mostramos que cuando θi es igual a θc, es decir, en el caso anterior que teníamos aquí, en el ejemplo 2, cuando θi vale 48.7 grados, tenemos que θt vale 90 grados. Entonces, esa situación la estamos ilustrando en esta figura, la de arriba. Entonces, como pueden ver, ese ángulo en particular, al cual el haz de transmisión va rasante en la interfase, se llama ángulo crítico y se representa por una θ sub c o por una letra c que se le pone como subíndice a la variable θ. Y entonces, de la ley de Snell, si sustituimos que θt es igual a 90 grados, entonces podemos calcular el valor del ángulo crítico. Y encontramos que el seno del ángulo crítico es igual a nt entre ni. Y de esa manera, si conocemos los índices de refracción de los medios, podemos conocer entonces el ángulo crítico. Es importante recalcar aquí que esto sucede únicamente cuando el medio del medio incidente es mayor al índice de refracción del medio en el cual se transmite. Y como les comentaba, ahora, ¿qué sucede si ese ángulo crítico sigue aumentando? Bueno, pues entonces deja de haber transmisión y toda la luz se va a reflejar dentro del material. A este fenómeno se le llama reflexión total interna. Entonces, como pueden ver aquí en la figura de abajo, no hay ningún haz que se transmita hacia el medio nt. Toda la energía o todo el haz de luz incide en la interfase y se va a reflejar dentro del mismo medio. Siempre y cuando entonces se cumpla la relación que habíamos comentado. Ni es mayor que nt. Y además, θi es mayor que θc.